Noticias frescas como agua de manantial. Anécdotas que burbujean como una fuente de soda. Efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud. Y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Estamos de vuelta con más de La Fuente cuando son las 12:31 de la tarde de este 30 de julio del 2024, en un día más bien frío. Hoy día estaba un poquito más frío en la salida de la casa. Hoy día me vine en bicicleta y sentí el frío cuando se siente como en la ropa. Pero para este bloque se une mis amigas y colegas ya de Prensa Uchile. Quiero presentar a María Francisca Maldonado, Mari Panchi para los amigos y amigas. Buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí, 12:30 está bien helado ya. hoy día. Súper heladito. Ayer estamos en esos días en que hace calor, frío. Bueno, y Hay los que días vestirse fríos por capas. y los días fríos precisamente traen consigo, lo vemos en televisión, lo vemos en radio, hospitales, clínicas, ya comienzan a caer algunos pequeños, algunos niños, algunas niñas también con distintos resfríos, y en el marco de ese espacio, digamos, de las enfermedades es que hoy tenemos a un interesante invitado, ¿no, Mari Panchi? Sí, estamos muy bien acompañados del doctor Juan Pablo Torres, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador del Instituto Milenio de Sistemas Complejos y de Ingeniería. ¿Por qué lo tenemos invitado hoy día al profesor? Es porque el Programa Nacional de Inmunizaciones en el marco de la campaña de invierno 2024 incorporó este año el anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Este es un medicamento contra el virus respiratorio sincicial que se administra en una sola dosis de manera preventiva a los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses. La llegada de este medicamento, eso sí, acá viene la noticia importante, ha sido muy beneficiosa en esta campaña de invierno y que haya llegado este medicamento fue gracias a la evidencia científica proporcionada por las y los investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, entre ellos el profesor Juan Pablo Torres. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. La verdad es un gusto estar con ustedes, María Francisca, Diego, y la verdad es que ante este es un hito muy importante para la ciencia en nuestro país y para el enfrentamiento de la principal infección, la que más afecta a nuestra infancia. Así que de eso nos gustaría poder tener este tiempo de conversación. Comenzaron hace muy poco las vacunaciones. Esto se anunció a comienzos de año, en febrero. Se empezaron a vacunar los niños que nacieron en nuestro país a partir de octubre del año pasado y todos los recién nacidos hasta la fecha. ¿Cuáles han sido los resultados más impresionantes de la llegada del Nirsevimab a Chile? Bueno, la verdad es que después de más de 100.000 dosis administradas en el país, nuestro país fue el primero en todo el hemisferio sur y en Latinoamérica en tener esta estrategia como programa estatal, tanto para todos los niños del sistema público y privado. Lo que hemos visto es, primero, que ha sido de una administración extremadamente segura, eso lo sabíamos, era esperable, digamos, pero no ha tenido ninguna alerta o banderita roja. Ha sido una administración de un medicamento que realmente no tiene ningún riesgo para los niños, eso es muy importante. Y lo segundo, ya tiene que ver con el impacto que esto tiene. Estamos viendo ya, y tenemos algunos estudios preliminares de todo el equipo que trabaja en esto, del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, la Facultad de Medicina y el equipo del MinSal, especialmente el Departamento de Epidemiología, que hay una reducción tremendamente significativa en las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial en los niños que recibieron Nirsevimab, que son los más pequeños y eran los que hacían los cuadros más graves. Eso está en los primeros números, en el orden de una reducción de un 86% aproximadamente, lo cual hace que esto marque un hito de un antes y un después. Esto para nosotros, créanme, como pediatra, yo soy pediatra infectólogo, veíamos que cada año teníamos una mini pandemia que saturaba nuestros servicios de urgencia, las hospitalizaciones y también los intensivos pediátricos, y eso este año, debido al virus respiratorio sincicial, sobre todo en los niños que lo reciben y que hacían los cuadros graves, no está ocurriendo. Ahí estábamos viendo imágenes hace poquito de la ministra en el marco de la campaña, Juan Pablo, y sí, yo quiero tomar el testimonio de lo que dices, la posta, porque marca un hito, sin duda esto, y con una cobertura que alcanza el 92.3% de la población objetivo, con un total de 120.055 personas, cual llama mucho la atención y que va a marcar sin duda un precedente.
¿Esto está dentro de las cifras que ustedes esperaban dentro de esta campaña? Bueno, por supuesto que esperábamos tener buenos resultados y sí, efectivamente, eso lo estamos viviendo. O sea, Chile y su Programa Nacional de Inmunizaciones por décadas ha sido tremendamente sólido y creo que es importante que la población y los padres y las madres tienen la conciencia que es una forma adecuada de proteger a sus hijos la vacunación y en este caso algo que, si bien no es una vacuna, es un medicamento que actúa de manera bastante similar. Pero se inyecta, por eso le dice la mayoría de Es un pinchazo claro. En donde uno, luego de unos 2 o 3 segundos, que es lo que toma el pinchazo, ese niño o niña muy pequeñito va a estar protegido a las pocas horas contra esto, que como les decía, es la principal infección de la infancia. Es lo que más produce cuadros respiratorios en todo el mundo y no es algo teórico, sino que lo vivíamos. Así que claramente sí, estamos teniendo coberturas que además, creo que es muy importante recalcar, pudimos tenerlas a tiempo, porque la idea es tener cubiertos a los niños antes que empiece a aumentar una circulación ya más significativa del virus respiratorio sincicial. Se hizo entonces esta inmunización en abril y mayo y vimos justamente que ya en junio empezó a aumentar el VRS, así que ya estamos con circulación en este momento alta de virus respiratorio sincicial, pero con el 92% de nuestros niños más pequeños protegidos. Ya cubiertos. Estamos conversando con el doctor Juan Pablo Torres, vicedecano de la Facultad de Medicina, pediatra, infectólogo. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue el trabajo que ustedes hicieron? Ustedes también trabajaron en la época de pandemia con el MinSal, mezclando todo esto que tiene que ver con números, que quizás para nosotros puede sonar un poco ajeno. Números y medicina. Y de alguna manera ese trabajo hizo que ahora el MinSal los escuchara, poniéndoles los números sobre la mesa y diciéndoles este medicamento, pese al costo que tiene, va a ser 1000 veces más beneficioso para la población y para los recién nacidos. Sí, creo que eso también marca un hito y marca una forma de hacer las cosas, de trabajar en conjunto que creo puede llegar para quedarse y que en definitiva se traduce en política pública con buena evidencia. Yo creo que eso es tremendamente importante. Es un equipo muy grande el que trabaja en todo esto, desde el ICI, el doctor Leo Basso, el profesor Denis Saure y todos sus equipos, y lo mismo, como digo, la Facultad de Medicina y del MinSal, pero todos trabajando en conjunto. Durante la pandemia ya había partido la primera estrategia de trabajar así, y eso permitió hacer grandes estudios a grandes escalas de, por ejemplo, medir los anticuerpos y la respuesta a las vacunas del COVID, cuándo incorporar terceras dosis, cómo hacer los esquemas heterólogos que usamos y cómo eso tener impacto en disminuir la morbilidad y la mortalidad del SARS-CoV-2, permitieron, ¿no es cierto?, entender que cuando se tiene la perspectiva transdisciplinar, desde la medicina, la clínica, obviamente los tomadores de decisión, que es el Ministerio de Salud, pero también todo el manejo del dato, el análisis, y en el caso de virus respiratorio sincicial poder hacer a tiempo y muy rápido también, pero con la data real de todas las últimas temporadas del año 2019 en adelante, de cómo se comportaba el virus respiratorio sincicial, y si es que esta estrategia iba a poder ser muy cara, inabordable o abordable, o sea, un estudio de costo-efectividad, y que se demostrara, ese estudio se hizo con el ICI, con la Facultad de Medicina y el MinSal, se demostró que podía ser costo ahorrativa. Entonces, pese a que la inversión era un monto alto, se demostraba en el estudio, lo estamos empezando a ver también, eso es lo bonito en la vida real, de que esa inversión alta termina ahorrando fondos incluso para nuestro Estado y protegiendo obviamente a los niños. Y respecto a eso mismo, al tema de la inversión, Juan Pablo, Chile es uno de los pocos países del mundo que incorporó el Nirsevimab y el único en Latinoamérica. Eso está vinculado evidentemente al costo, ¿no? Claro, está vinculado, los países del hemisferio norte, España, Luxemburgo, Francia y Estados Unidos fueron los países que lo ocuparon, todos países desarrollados. Sí, claro. Y en el hemisferio sur, no solamente en Latinoamérica, Chile es el único con una estrategia universal nacional, ¿ya? Obviamente, como insisto, el costo era alto. Nosotros creo que marcamos a través de esta alianza transdisciplinar entre ingenieros, médicos, ministerios, etcétera, se pudieron hacer estudios y generar evidencia que mostrara que podía ser costo ahorrativo, pero también fue posible entusiasmar, digámoslo, a los proveedores del medicamento, porque en Chile estábamos en lista de espera para tener este medicamento a disposición en el 2027. Somos pocos, no son más de 180.000 niños más o menos los que nacen cada año en Chile, pero el hecho de poder tener datos, de poder analizarlo, de poder comprometernos a hacer una medición del antes y el después de esta estrategia es lo que pudo acercar esa posibilidad de disponer antes del medicamento, y eso fue gracias a este trabajo transdisciplinar que, como mencionabas tú, María Francisca, ya venía desde la pandemia. Claro, ahí también, bueno, Chile destaca también a nivel mundial con lo bueno que somos para vacunarnos.
Sí. Ponen una vacuna y nosotros sabemos que hay Vamos todos a vacunarnos. antivacunas y que Son hay muy sin poquitos. duda, pero pareciera que fueran más en las redes sociales, pero en realidad son muy pocos. La tasa en general en Chile de vacunación es muy alta y en este caso también se vio reflejado, ¿no? Así es, nosotros tenemos 2 grupos que se vacunaron para estrategia. Los que están naciendo entre abril y septiembre en las maternidades, la cobertura de esos niños superior al 98%, o sea, extremadamente alta, equivale a toda la atención de parto en el país, que es del 99%, así que va de la mano. Y el otro grupo, que era un poquito más desafiante, era en abril y mayo llamar a los menores de 6 meses, a todos los nacidos desde el 1 de octubre, a que se inmunizaran lo antes posible. Y eso, en este momento, la cifra es de un 89%, casi un 90%, que es muy buena y muy satisfactoria para esperar este impacto, que lo que esperamos es que reduzca las hospitalizaciones por VRS en los niños que recibieron esta inmunización del orden del 85-90%. O sea, claramente es abordar la gran mayoría del impacto que teníamos cada año con esta infección. Nos están preguntando nuestro productor Darko si esta vacuna deja alguna marca. Nosotros varios tenemos, Sí, dice, yo somos tengo latinos, queloide pero acá. tenemos... Claro, esa es la vacuna que protege contra la tuberculosis, Ya. se llama vacuna BCG. Esa deja esa cicatriz. No, este tipo de medicamentos, al igual que la gran mayoría de las vacunas que se administran en la infancia, no deja ningún tipo de cicatriz, solamente va a proteger y, como les digo, de una manera súper segura, lo cual también ha sido muy bueno porque tenemos que transmitir ese mensaje. Y en el proceso, además de vacunación, también el Ministerio y en conjunto con el ICI recurrieron a algunas estrategias para mejorar la cobertura. Cuando estaba ahí notándose una pendiente un poquito lenta, fue posible saber en los registros quiénes eran los que no habían ido, mandarles mensajes a sus celulares y eso aumentó en más de un 40% en ese momento, en ese grupo que no se había vacunado la vacunación, para poder llegar a esta cifra. Estamos hablando con Juan Pablo Torres, vicedecano de la Facultad de Medicina, pediatra también, que nos está en el fondo contando respecto a esta nueva vacuna que ha disminuido un gran porcentaje los casos de niños con sincicial. Está la vacuna de COVID y también de la influenza. ¿Cómo se ha comportado esa campaña también? Si hacemos como el cruce de campañas. Siempre es importante que cuando uno quiere proteger a los niños tiene que dar una cobertura integral, una protección integral. Sí, y claro. no solamente BRS por lejos el que más nos producía problemas en la infancia, en los lactantes. Pero COVID, influenza y todas las otras vacunas del programa también tienen que tener buenas coberturas. Este año, y todos lo vivimos, tuvimos así como el 2023 tuvimos muchísimo BRS, este año no lo estamos teniendo, este año tuvimos muchísima influenza, sobre todo influenza A, entre marzo, abril, mayo, ¿no es cierto? Lo cual además desencadenó otras asociaciones que circular, streptococopiógenes, que es una bacteria que puede ser más complicada, y eso son enfermedades infecciones son inmunoprevenibles. Si bien ahora, en este momento, tenemos coberturas de influenza, sobre todo en los niños, que son adecuadas, la temporalidad o cuándo se logró eso fue un poco tardío. O sea, como lección, lo que uno esperaría es que, tal como lo esperamos siempre, que en marzo tengamos y impartamos campañas de vacunación contra influenza y esas también logremos cobertura lo antes posible. El mismo efecto que estamos hablando para virus respiratorio sincicial, para que cuando empiece a circular el virus, en este caso el virus de influenza, ya la mayoría esté protegida. Si bien alcanzamos coberturas que finalmente son adecuadas, sí podría haber sido un poquito antes y eso podría haber terminado protegiendo de una mejor manera especialmente a los adultos mayores, en donde las coberturas fueron más bajas, pero también en los niños. Todavía estamos a tiempo de vacunarnos. Absolutamente, y en COVID también. En COVID ojalá todos los padres y madres que no han vacunado, no han recibido ninguna dosis sus hijos, la vacuna también es extremadamente segura. Acabamos de publicar con un grupo también de la universidad y el MinSal cómo nos protege del PIMS, que es la principal complicación, la forma severa de COVID en los niños, que afortunadamente es muy infrecuente, pero la vacuna protege por sobre el 97% contra esa condición, en poder hacerlo. Y también ahí las coberturas son bajitas, así que es un llamado para ponerse al día y para estar protegido no solamente contra RS, sino que contra los otros virus respiratorios del invierno. Ustedes los dos están con las vacunas al día. Absolutamente. El carnet de Yo sanidad. soy antivacuna. Con Juan Pablo acá. No, yo estoy vacunado. esperaría Sí, que no. tengo mi carnet de vacuna Sí. acá. Esa es la idea, justamente. Juan Pablo Torres, entonces, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias a Muchísimas ustedes gracias, por la doctor. oportunidad y por el tiempo. Un gusto. Don't be sad.